is not a name. It's our identity. Es who we are, nuestra identidad. Somos nosotros llamados como la comunidad de la parroquia de San Lucas, de vivir como San Lucas, de vivir en su imitación, de vivir como Él. And as we live like St. Luke, not just with his name, but with his identity, we are called to be the gospel. Porque somos nosotros el Evangelio que sí, nuestras palabras en el libro aquí. Por mucho más, el Señor nos dice que ustedes están en el Evangelio, el mensaje de la presencia del Señor. We are called to be not just words on a page in the gospel, we're called to be a living gospel. Palabras vivas, words written on our hearts, so that we become not just a community name for St. Luke. Podemos dilatar la realidad del Evangelio en nuestra comunidad. San Lucas fue un amigo de San Pablo. In that first reading, we heard that St. Luke was the friend, really the student of St. Paul. Now, St. Paul and St. Luke, neither of them were part of the 12 apostles, but they were called to live out. And no apóstoles, ellos están discípulos y amigos. Pablo, con su experiencia del Señor, la llamada del Señor, su viaje de Damasco, esa experiencia tremenda del Señor, si cambia a Pablo, y Pablo se puede expresar en lo único, la realidad de la presencia de Jesús que se encuentra en la visión de Damasco. And just as Luke, not an apostle, but Paul one later, just as Luke from that unique experience on the road to Damascus where he gets knocked off his horse, Paul becomes the one who has the courage to change. Pablo, el coraje de convertir la persecución de la comunidad cristiana. Él se puede convertir, Él es por nosotros la voz de la comunidad cristiana. And as he became the voice after being the persecutor, he then instructs Luke. And in that first reading, he says to us, I need Luke. I need Luke because he's practical. San Lucas es el santo evangelista de las cosas practicadas, de las cosas de cada día, de la realidad de la jornada. En la primera lectura, San Pablo nos dice, necesito esto, recuerdo esto por mí, las cosas cotidianas de cada día, como nosotros. Por nosotros, las realidades de cada día son las cosas importantes, y en medio de cada día, de las cosas de la familia, del trabajo, en la comunidad, esos están por nosotros. La posibilidad de ver y de vivir con Jesús, practicar con las parábolas. Lucas es famoso por las parábolas, las historias que nos enseñan la realidad del Señor. And just as in Luke's Gospel, those practical parables, those stories we all know so well. The lost coin, the prodigal son, all those parables, they're family stories that let us live the practical reality of God in the stuff of every day. That first reading, that was what St. Paul talked about. Bring me my papers, bring me my code, remember me to this one. Same stuff that we do every day, right? Y por esto podemos realizar, especialmente nosotros, llamados mamás, vivimos como San Lucas, que somos nosotros el evangelio practicar de cada día en nuestra comunidad. We
practical gospel, the lived gospel, the reality of the gospel to the people in the neighborhood. En medio de todos sus dificultades, las drogas, la violencia, necesitamos la paz en el mundo. El país de Jesús, en medio de violencia con los pequeños. Los niños no pueden dormir. ¿Por qué? Y sin razón. The war going on in Jesus' homeland against children. How do you do that to children? Pero nosotros como Pablo, como Lucas, somos los anunciadores de la realidad del paz, de la realidad del perdón, de la realidad de la presencia del Señor en los eventos, las cosas practicadas en cada día. But we stand up today and we, as the living gospel of Luke, become the parable, the story that says Jesus wins over evil. Jesus heals from sin and illness. Jesus knows us. En San Lucas, los pobres, la gente normal, la gente sin famoso, la gente sin poder, ellos están al centro del evangelio. And as those people without power, without fame, without a lot of money, they become the center of the gospel. Somos nosotros el centro por la predicación del evangelio en esta ciudad. Entonces debemos agradecer al Señor por eso. Por eso es una ocasión especial por nuestra parroquia. This is a real special calling from God, a challenge in this field. To live us, each of us, not famous, not wealthy, not important, in the middle of every day, the reality of the gospel. Porque el evangelio, escribimos el evangelio en nuestros corazones y podemos vivir el evangelio con las palabras, las acciones, el amor familiar. Entonces, por la fiesta, esta noche, a casa, cuando retorna a casa, habla con San Lucas, como un amigo, porque tenemos un nombre. Talk with St. Luke tonight when you get there, like a friend, because we've got his name. He must be a friend. Habla con St. Luke y tres cosas importantes. First, tell St. Luke about someone. Habla con San Lucas, una persona en esta comunidad, en su familia, que es por ti la realidad del evangelio, un modelo del evangelio, una persona que predica el evangelio con el estilo de vida. Tell St. Luke about somebody in your family, in the community here, who you look at and you say, that person lives the gospel. That person's an example for me. That person helps me to know what my faith is. Esta persona es por mí. El evangelio en las palabras, las acciones, el amor familiar. Habla con el Señor de esta persona. De modo que esta persona es por ti, una persona con la cara del Señor. Tell God how for you that person is really the face of God. Segundo, habla con el Señor de las dificultades, porque no es fácil vivir el evangelio. No es fácil vivir con el nombre de San Lucas. No es fácil vivir en las cosas cotidianas, en todas las dificultades. La verdad del evangelio, de vivir con la presencia de Jesús. It isn't easy in this world to live as the presence of Jesus. Tell St. Paul, tell St. Luke. Hey, St. Luke, it's not easy to live your gospel. It's pretty challenging. It takes a lot. A veces yo pienso que no puedo. Es muy difícil y no puedo. There are days, St. Luke, I just say, I don't think I can do it.
Ayúdame, San Lucas. Help me, Saint Luke. Ayúdame a vivir con el Evangelio porque es difícil, especialmente con todas las dificultades, con nosotros en esta tierra. Because with all the stuff we're facing in our family, in our community, in our city, in our world, it makes it even harder. Tell Saint Luke. Tell him how you want to do it, but you just don't know if you can sometimes. Y tercera, dar gracias. Dar gracias. Debemos agradecer al Señor por el gran don de vivir como un evangelista, por el gran don de vivir, la bendición de vivir como San Lucas, con su nombre, con su identidad. Because if we thank God for the fact that we've been given a gift to be called Saint Luke, to be that living gospel, then el Evangelio es predicado, el Evangelio es proclamado. The gospel will